hay aquí? David Janer, Águila Roja. Ay, qué guapo, dame 2 besos, hijo mío. Hombre, ay, por supuesto. está muy seco, eso sí que es verdad, tienes que comer más. ¿Seco? ¿Coméis No, poco aquí? no llueve. No, seco de seco. Vale. Que trabajas de maestro por la mañana y de justiciero por la noche, ¿eso es verdad? Sí, de justiciero cuando toca, sí. Eso es que se paga muy malamente, ¿no? Y por eso tienes 2 sueldos, ¿o qué 2 empleos? En la escuela no da, ya sabemos que las escuelas no dan para vivir. ¿Me quieres enseñar un poquito cómo es el tinglado este del vestuario, de peluquería, maquillaje? Porque tú no te pareces nada a la serie ahora mismo. No, así. ahora luego me transformo. Vale. Luego me transformo y tal. La barba A ver, sí que la llevo. la barba la llevas Ahí es puesta. donde vamos a comer. Sí. Después, eso sería el catering, Sí. es donde comemos. ¿Y aquí, que estoy viendo aquí la ropa? ¿Esta es vuestra? Esto es de ropa de figuración para Sí. los soldados y tal, que hoy hay. Esa no es la tuya. Hay pelea. No. ¿La tuya la nuestra tenemos? tenemos ya en la. Es esta. Esta es de Satur. Sí. Esta es de perfecto. Satur. Esta es de Gonzalo. Que hoy entrará Gonzalo. Haré Un de bolso Gonzalo. muy moderno, como veis. Sí, este es de Satur. Este es de época. Y esto ya es la capa de La capa. Águila Roja. Ay, el chaleco. El chaleco de Águila Roja y las armas que están en otro sitio. Blanca, ahora vas a maquillar a Águila Roja. ¿Cuánto tiempo se tarda en ponerlo en condiciones? Bueno, pues la verdad es que él tiene bastante poco maquillaje, es muy natural, va muy poquito maquillado y bueno, luego es el guapo de la serie, o sea que muy Eso- poquito. eso es verdad. En media hora suele estar maquillado y peinado. Perfecto. ¿Cómo se me ha quedado el cuerpo cuando me he enterado que los malos son tus hermanos? Bueno, el comisario. Sí. El comisario es un poquito malo, pero bueno, yo espero llevarlo por el buen camino. Lo mejor que pueda, A ¿verdad? ver. Sí, porque tiene Pero- tarea. El comisario tiene tarea, ¿eh? Sí, Tiene me tarea. da faena. Me Te da da faena faena, porque ¿verdad? lo salvo, Sí. lo intento ayudar y Pero es que no hay me forma. pega cada porrazo. Es que el que está perdido para toda la vida. Bueno, esperemos que lo pueda recuperar. A ver si lo puede recuperar. A ver. Ojalá. Felicidades, porque os acaban de dar el Ondas a la mejor serie de televisión. Efectivamente. Estaréis contentísimos, ¿verdad? Contentísimos. Hombre, lo habéis Estamos currado. Digiriéndolo, sí, hombre, sí. Esperemos que siga... Que siga la racha. Que siga la racha. Seguro, no me cabe la menor duda. Y como en Águila Roja hay aventuras, intrigas, historias de amor, de amistad, pues claro, interesa a toda la familia y tiene seguidores de todas las edades. ¡David! Mi héroe, Águila Roja. Suerte en el rodaje, hijo mío, que lo hagan muy bien. Qué guapo te han puesto. Muchas gracias. Pues sí, venga, vamos mejorando. a trabajar. Vale, Venga. suerte. Hasta luego. Adiós. En el rodaje de esta escena, que apenas durará 40 segundos en la tele, han trabajado toda la mañana más de 100 personas, entre actores, figurantes y equipo. Estamos en el siglo XVII y hay una epidemia de peste. Enfermo. Está muy malico, ¿verdad, hijo mío? Es que habréis comido poco. ¿Tú has comido hoy, hija mía? No, yo no he comido ¿No hoy. has comido hoy? Así estáis de malos todos. Hoy en día, más de un joven va vestido como vosotros, porque mira, tú qué es lo que llevas, el cinturón, la bufandilla, el chalequillo este. Vamos a hacer un ensayo por cámara. Lo que quede bien, nos lo quedamos. Fijaros qué bien caracterizado que está. Oye, ¿el héroe dónde está? ¿Hoy no te va a salvar a ti el héroe? ¿O qué? Esperemos que sí, porque mira. Oye, tú estás hecho polvo, ¿eh? Pero tanto. Pero hecho polvo. Oye, qué malamente que estás, pero qué bien caracterizado. Tú estás muy mal. Y ahora se pega tú que tienes la peste. La peste. Quita. Quita. Súbemelos a todos. Hace un momento, ¿habéis visto cómo se los llevaban a fuerza de palo? Y ahora estáis aquí como si nada. Nos hemos escapado. ¿Qué ha pasado? Nos hemos escapado. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces tenéis que repetirlo? Hasta que nos maten a latigazos, hija. ¿Cómo se pega bien un latigazo? Pero dáselo a mí, no. A ver, dáselo a ver. A ver, inténtalo. 1, 2. ¡Uy! A ver, inténtalo conmigo, pero despacito, Ojo. Que tú sigas. Cuidado. ¡Ay! Nene! Pero más despacio, te has pasado, Es todo él. ¡Uy! El seguro sin firmar todavía. ¡Uy! Tu hijo mío está muy cansado de repetir. A ver. Ya, ha dicho que sí. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Cuántas veces llevas ya hoy? ¿Tú no estás cansado? ¡Uy! Y por tercera vez, ahí está todo en el carro. Esto hay que repetir las veces que haga falta. Venga, para arriba, y subiendo, de uno en uno, sin amontonarse, que hay sitio para todo. Yo ya estoy deseando ver los nuevos capítulos. De momento, esta noche no me pierdo el último de esta temporada. ¿Cómo acabará?